Y en el número 2, Nicaragua. ¿Las cifras no mienten? La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos presentó un nuevo informe de la crisis y estas son las cifras hasta el 23 de septiembre. 512 muertos, 4.062 heridos, de ellos 103 con lesiones permanentes, 1.428 desaparecidos, de los que solo se ha podido localizar a 125, con lo que 1.303 seguirían en paradero desconocido. El gobierno mantiene en 199 la cifra de muertos, coincidiendo con la publicación de este informe de la justicia nicaragüense. Interpuso una orden de captura contra Félix Maradiaga, director ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticos Públicos de Nicaragua. Y en el número 1, es turno del círculo íntimo del presidente. Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra el gobierno de Venezuela. Esta vez el Departamento del Tesoro apuntó al entorno más cercano de Nicolás Maduro. Tan cercano que las sanciones alcanzan, entre otros, a Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, y Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela. También a Cilia Flores, esposa de Maduro. El presidente venezolano, sobre quien ya pesan sanciones de Estados Unidos, dijo que las nuevas medidas constituyen una ofensa a la mujer y a las Fuerzas Armadas. Estados Unidos también aumentó la presión diplomática contra Maduro en la Asamblea General de la ONU, donde Trump sugirió que mantiene sobre la mesa la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Este es el primer tema de la noche. Profundizamos en los hechos. Más de 2 millones de personas han huido de la angustia del régimen socialista de Maduro y sus socios auspiciadores cubanos. Lo que ocurre en Venezuela es triste porque es una dictadura que ha arruinado todas las libertades. La magnitud de ese éxodo no tiene precedentes en nuestra región. En la mayor diáspora de la historia de nuestro continente. La Argentina ya ha recibido 130.000 venezolanos. Porque el mundo necesita que haya un verdadero y efectivo cerco diplomático para que pueda terminar esa dictadura y retornen las libertades y la democracia a Venezuela. De los más de 450.000 ciudadanos venezolanos que han llegado al Perú en busca de un futuro digno. En Ecuador estamos recibiendo diariamente al menos a 6.000 hermanos venezolanos. La Argentina llevará a la Corte Penal Internacional la situación relativa a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura venezolana. Es un régimen que francamente podría ser derrocado muy rápidamente por los militares, si los militares deciden hacerlo. ¿Y ustedes vieron cómo se diseminaron los militares tan pronto como vieron que les explotaba una bomba sobre sus cabezas? Esos militares corrían para guarecerse. Eso no está bien. Comenzamos conclusiones con la etiqueta Conclusanciones BZLA. Búsquenlo ustedes para recibir sus comentarios en mi cuenta de @JCLopezCNN, hoy por Fernando del Rincón. Este martes concluyó en Naciones Unidas el primer día de la Asamblea General con discursos de presidentes latinoamericanos enfocados ampliamente en la crisis humanitaria en Venezuela. Por ejemplo, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, abrió el debate al pedir solidaridad para con los 6.000 venezolanos que llegan cada día a Ecuador huyendo del hambre y la miseria, apuntando que nadie abandona su país por voluntad propia. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, agregó que la magnitud del éxodo de venezolanos requiere una respuesta colectiva de la comunidad internacional. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, hizo un llamado urgente al gobierno de Venezuela para que acepte el ingreso de ayuda humanitaria que han ofrecido varios países, asegurando que solo buscan mitigar las dificultades de millones de venezolanos. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un doble golpe, denunció la tragedia humana y no descartó una opción militar en Venezuela, además de anunciar nuevas sanciones financieras y políticas contra miembros del gobierno. ¿Quiénes son los nuevos sancionados? Comenzamos por la primera dama, Cilia Flores de Maduro, miembro de la Comisión Presidencial responsable de la formación de la polémica Asamblea Nacional Constituyente, un órgano paralelo al Poder Legislativo y conformado únicamente por oficialistas. Le sigue Delcy Rodríguez, la actual vicepresidenta de la República, expresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y ex canciller de la República.
Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Eloína Rodríguez y ministro de Comunicación e Información desde 2017, además considerado pieza clave del esquema electoral del gobierno. El general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, también fue segundo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y por último, Rafael Alfredo Sarria, identificado como testaferro de Diosdado Cabello, el número 2 del gobierno venezolano y actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. En este caso hubo confiscación de un avión que se dice, el Departamento del Tesoro, pertenecía a Cabello a través de Rafael Sarria, un avión de $20 millones en la Florida. Cada uno de los señalados, con excepción de Sarria, ha rechazado las sanciones de Estados Unidos, reclamando una vez más las supuestas actitudes imperialistas del gobierno de Donald Trump. El presidente Nicolás Maduro, por su parte, rechazó los discursos de los jefes de Estado ante la ONU y aseguró que ha notado, y estoy citando, abro comillas, desesperación en las intervenciones de los gobiernos oligarcas en la ONU contra Venezuela. El imperio nos señala, dice Maduro, porque sabe que vamos por el camino socialista de la recuperación económica y nadie nos detendrá en nuestro empeño de alcanzar la autosustentabilidad, cierro comillas. Sobre las sanciones contra su esposa, la primera dama Cilia Flores, Maduro dijo que la atacaban porque no podían contra él. Escuchemos. Si ustedes quieren atacarme, atácanme a mí, pero no se metan con Cilia, no se metan con la familia, no sean cobardes. Hoy han sacado un decreto de sanciones contra Cilia. Su único delito, ser mi esposa. Como no pueden con Maduro, se van contra Cilia. Y tampoco van a poder contra Cilia, porque Cilia es una mujer aguerrida, revolucionaria, combatiente, bolivariana, antiimperialista. Pero la presión diplomática contra Venezuela continúa. Este miércoles se prevé que 5 países sudamericanos, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Paraguay, presenten una carta ante la Corte Penal Internacional para que se inicie una investigación preliminar sobre supuestos crímenes de lesa humanidad atribuidos al gobierno venezolano. De concretarse, sería una demanda inédita, la primera respaldada por varios estados contra un mandatario en ejercicio de sus funciones. La información fue confirmada este martes por el presidente argentino Mauricio Macri. Analizamos el tema con nuestra invitada de esta noche. Y le doy la bienvenida a Tamara Sujo, abogada de derechos humanos y directora ejecutiva de Casla Institute, cuya misión es compartir con líderes de América Latina las lecciones de transformaciones democráticas y económicas de la Europa postcomunista. Tamara, muchas gracias por acompañarnos y vamos a comenzar explicando qué es esta Corte Penal Internacional y qué tan significativo es el pedido que van a hacer estos 5 gobiernos, y decíamos la primera vez que un Estado pide que se investigue al jefe de otro Estado, pero ¿qué tanto debe preocupar esto a Nicolás Maduro? Bueno, buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. En efecto, la Corte Penal Internacional es el máximo organismo internacional que existe para, sobre todo para los que son crímenes que son considerados lo más grave que puede suceder en la humanidad, como lo son el genocidio, como son los crímenes de lesa humanidad precisamente, como son los crímenes de guerra, por ejemplo, y donde se llevan a personas cuyas funciones son lo máximo que pueden tener un país, o pueden ser grupos terroristas, pueden ser grupos de personas que hayan cometido estos crímenes, ¿no? Actualmente la Corte Penal Internacional, Fernando, ha abierto un examen preliminar por Venezuela. No nos olvidemos que eso sucedió el 8 de febrero de este año, en donde están siendo evaluados posibles crímenes que pudieran ser competencia de la Corte, ¿no? Ellos en el examen preliminar no lo llaman crimen de lesa humanidad, porque justamente en el examen preliminar es donde se profundiza sobre ese caso que ha subido al examen preliminar, a la fase 2, y entonces se determina si ese crimen puede considerarse en el marco de la represión sistemática un crimen de lesa humanidad. ¿Cuáles son los crímenes que están siendo en este momento objeto de ese examen preliminar? El asesinato, las torturas, las detenciones arbitrarias. No nos olvidemos que en las torturas hay violencia sexual y la desaparición forzada de personas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede?
todo esto ha sido abierto, motivado por la fiscal, por el artículo 15 del estatuto, que es cuando las ONGs o las personas individuales actúan ante la Corte y denuncian, que es el caso, por ejemplo, de la denuncia que yo llevo por torturas sistemáticas contra el gobierno venezolano. El artículo 14 del estatuto te dice que es cuando un Estado puede denunciar a otro Estado, y esto jamás ha sucedido desde la historia de la Corte en su funcionamiento en julio del año 2002, que está funcionando la Corte. Que no un Estado, que en 5 estados y posiblemente otros más estados denuncien el día de hoy, porque para mí es el día de hoy, al gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional, suscribiendo 2 informes. El informe de la Secretaría General de la OEA, que produjo su secretario general Luis Almagro y su equipo técnico para determinar sobre que habían sucedido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y los informes del Alto Comisionado de Derechos Humanos y su equipo técnico que recomendaron la investigación sobre crímenes como la tortura y la detención arbitraria, que eran crímenes de lesa humanidad. Estos 2 informes van a ser suscritos por estos 5 países ante la Corte Penal Internacional para pedir que se abra una investigación. Ahora bien, ya el examen preliminar está transcurriendo. Lo que va a suceder con la denuncia de estos estados es que vamos a acortar ese lapso del examen preliminar, en el sentido de que el examen va a terminar, va a pasar por 2 fases más, que es la fase de admisibilidad y la fase del interés de la justicia, que son fases técnicas dentro del examen preliminar. Y cuando se produzca el informe de esa sala preliminar, la fiscal en general debería pedir a la Cámara de Asuntos Preliminares la autorización para abrir una investigación. En el caso de cuando los estados denuncian, este momento en que la fiscal le pide a la Cámara la autorización no sucede, y está en sus manos abrir esa investigación. Entonces, por supuesto que nos saltamos un gran momento, que es el de que la Cámara tome el informe, lo estudie y decida o no decida, autorice o no autorice, y por supuesto es un gran lapso dentro de la Corte Penal Internacional. Ahora, una de las críticas, y una crítica fuerte a la Corte Penal Internacional, es que hasta ahora los procesos han sido principalmente contra líderes o contra personas de países africanos, que los 4 condenados vienen de países africanos, que se habla de un sesgo en contra de ese continente. ¿Qué tan real es la amenaza de la Corte Penal Internacional si se tiene en cuenta que, por ejemplo, hace poco el asesor nacional de seguridad del presidente Trump, John Bolton, despotricó de la Corte, dijo que no es válida, que no la reconoce Estados Unidos, no la reconoce para procesar a estadounidenses, la reconocerá para abrir un proceso contra Nicolás Maduro? Mira, Fernando, eso es muy importante. La Corte ha abierto un examen preliminar a Venezuela. Es decir, cuando a mí me preguntan si yo creo en lo que está haciendo o no está haciendo porque ha sido sesgado, porque se ha dedicado al continente africano, la Corte Penal lleva un examen preliminar a Colombia, lleva un examen preliminar a Filipinas, es decir, y además ha abierto un examen preliminar al gobierno venezolano. Yo creo que la contundencia de las pruebas, Fernando, es lo más importante. Es por qué se abre un examen preliminar en el caso venezolano. Soy muy responsable en decirte que en el caso de las torturas, que incluyen detenciones arbitrarias, desaparición forzada y violencia sexual, en casi el 90% de los 420 casos que tiene la Corte documentados contra 420 personas, que pudieran ser incluso más de 800 víctimas indirectas, no hay absolutamente nada que no te diga que ha sido un crimen de lesa humanidad ejecutado de forma sistemática y represivo en contra de la población, de toda la población, de manifestantes, de personas individuales que han sido torturadas para sacarles testimonios falsos, como últimamente, por ejemplo, el caso del diputado Requesens, que es un escándalo lo que está sucediendo con él. Entonces, y además, hay algo muy importante en la historia, en el historial del Estatuto de Roma, en lo que es lo que lo fundamenta. Tú puedes leer que un solo caso de tortura, en el caso de represión sistemática, una tortura prolongada contra una persona, en el caso de la represión sistemática por cualquier motivo, puede ser ya considerado como un crimen de lesa humanidad. En Venezuela no dudamos en ningún momento de que esto sucede. Estados Unidos no pertenece al Estatuto de Roma, por lo tanto Estados Unidos no tiene ningún tipo
de injerencia en cuanto a las decisiones que toma la Corte, no toma la Corte. Por lo tanto, pues yo no me preocupo por lo que está diciendo Estados Unidos en cuanto a la institucionalidad de lo que es la Corte, y la Corte de hecho respondió al día siguiente de esta manifestación que la Corte es un organismo independiente e institucional y por lo tanto seguirá ejecutando pues las investigaciones que está haciendo. Así que bueno, Tamara, yo no... Te invito, vamos a ir a la pausa. Tengo que ir a la pausa, ya regresamos para seguir con esta conversación sobre el papel de la Corte Penal Internacional y la solicitud que están haciendo los 5 gobiernos de Sudamérica para que abran un proceso e investiguen al presidente Nicolás Maduro de Venezuela. Ya regresamos. Somos CNN. Nos quedamos silentes, entonces, ¿qué es lo que tiene como ayuda los venezolanos? Tanto esos que están huyendo como esos que se mantienen de pie luchando en contra de Maduro y de su estado narcotraficante. Yo creo que es importante, no solamente nosotros los Estados Unidos, pero por cierto, parte de la legislación le insta al Departamento de Estado a tener un esfuerzo hemisférico para que los otros países alcen su voz, también busca de su propia forma los programas, la asistencia y las sanciones necesarias para que Venezuela vive adentro de un hemisferio democrático, representante, que respeta los derechos humanos de sus ciudadanos y que actualmente observe la Carta Democrática de la OEA. Robert Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, hablando sobre un proyecto de ley bipartidista que presentó para garantizar fondos que ayuden a quienes salen de Venezuela, a los países vecinos, y dice para restaurar la democracia en Venezuela. Continúo con Tamara Sujú, abogada de derechos humanos y directora ejecutiva de Khasla Institute. Tamara, el presidente Maduro decía hoy que no se metieran con su familia, que con él sí, que con la familia no. Pero pongamos esto en perspectiva. Estamos hablando de una familia que está en el gobierno. Cilia Flores no es solo la primera dama de Venezuela, pero para quienes tienen la mira en la Corte Penal Internacional, ¿de qué términos estamos hablando y cuánto puede pasar antes de que, si deciden comenzar un proceso, haya un paso en concreto? Mira, en cuanto a los lapsos de la Corte Penal, no tiene lapsos, eso es muy importante recordarlo. Estamos en examen preliminar, no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero yo creo que la acción de hoy de los países denunciando de un estado a otro estado va a ser muy, muy contundente para la Corte, porque es primera vez que sucede y porque significa que 5 países por lo menos están diciéndole a la Corte que eso está sucediendo y esos países forman parte del estatuto. En cuanto a las palabras de Nicolás, Juan Carlos, importante recordar que el gobierno venezolano no solamente ha torturado, secuestrado, desaparecido de forma forzada a familiares de personas que están siendo buscados o inclusive personas que están recluidas en este momento. No nos olvidemos, por ejemplo, del caso de Juan Pedro Lares, el hijo de Omar Lares, el alcalde de Mérida, que estuvo 1 año preso para que su papá, Omar Lares, que había salido al exilio, se entregara al gobierno venezolano, y lo tuvieron en las peores condiciones en el SEBIN, en la Policía Política Venezolana. No nos olvidemos del doctor Marulanda, que está actualmente en la cárcel militar de Ramo Verde, porque su pareja, una oficial de la Armada venezolana, está siendo solicitada, y al doctor Marulanda lo torturaron de forma terrible. No nos olvidemos de hace una semana, en el caso del niño Ángel Vázquez. Ángel Vázquez, de 4 años de edad, fue secuestrado en su casa por el PONAS, la Fuerza de la Guardia Nacional Bolivariana. Un comando de la Guardia Nacional se lo llevó de su casa, un niño de 4 años, para que el padre, la expareja de su mamá, apareciera, que es un oficial que está siendo buscado por el gobierno venezolano. Lo tuvieron durante 40 días secuestrado a un niño de 4 años para que su papá apareciera. En otros casos que yo llevo como denuncia, Juan Carlos, yo tengo denuncias de familiares, madres, esposas, hijas, novias, de personas que están siendo solicitadas por el gobierno venezolano, que han sido secuestrados de sus casas, los ha llevado a centros clandestinos en el Distrito Capital o en otras zonas que tienen en Venezuela,
para torturarlos durante 2, 3, 4, hasta una semana inclusive, y sacarle información. De tal manera que eso de que no te metas con mi familia, no sean cobardes. Cobardes son los del gobierno venezolano, de secuestrar familiares, de secuestrar niños para que aparezcan personas que están siendo solicitadas por ellos. Pero la pregunta es, estás documentando muchos casos, hay muchísimos más, hay documentación, se están siguiendo, y para esas familias y para quienes están interesados en que se aclaren, ¿qué va a resolver la Corte Penal Internacional? ¿Cuándo lo va a resolver? ¿Y es en realidad una solución o es simplemente otra instancia que se menciona como una solución a un problema que Estados Unidos ha dicho solo lo resuelven los venezolanos? No hay lapsos, como te decía, pero el examen preliminar ha sido abierto y estoy segura de que se va a abrir una investigación. Se va a abrir un caso por Venezuela y cada uno de los casos que están siendo ya examinados y que podrían ser investigados van a tener justicia. La cadena de mando de la Corte Penal Internacional funciona desde el presidente de la República como inductor hasta todo el aparato, toda la estructura represiva que ha permitido que esos crímenes se cometan. Porque no nos olvidemos que hay una gran diferencia con las justicias nacionales, que justamente que la Corte busca es la represión sistemática. ¿Quién la ejecuta? ¿Cuánto tiempo la ejecuta? ¿Sobre quién la ejecuta? Y en el caso de Venezuela ha sido contra toda la población, en especial contra la oposición, contra grupos políticos, contra personas que se manifiestan de forma disidente y contra los manifestantes que han salido a la calle a protestar en contra del gobierno. Por lo tanto, yo sí creo, Juan Carlos, en la justicia internacional y yo sí creo que la Corte en cualquier momento va a abrir una investigación y por lo tanto no nos olvidemos de algo muy importante, Juan Carlos. Cuando se abre una investigación, desde el primer día hasta el último día de esa investigación, si la fiscal considera que los crímenes por el cual se abre esa investigación continúan sucediendo, puede pedir orden de aprehensión internacional. Es el único organismo internacional que puede solicitar que se aprenda a un presidente en funciones. Por lo tanto, yo quisiera que a partir de hoy, cuando estos países denuncien a Venezuela en la Corte Penal Internacional y se produzca de forma contundente ese efecto que puede producir esto dentro de la Corte, ese examen preliminar se apure, pasen las dos fases que son más cortas en este proceso y lleguemos a esa etapa de investigación. Tamara Sujú es abogada de Derechos Humanos y directora ejecutiva del Khasla Institute. Nos acompaña para analizar lo ocurrido hoy y lo que se anticipa puede ser el procedimiento en la Corte Penal Internacional. Y cuando regresemos vamos con Nicaragua. El gobierno ordena el arresto del líder opositor Félix Maradiaga. Sus primeras reacciones en vivo al volver. Genpar es la marca que pone a su disposición la mayor gama en equipos y maquinarias con la más avanzada tecnología. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Maradiaga. Recuerden, recibo todos sus comentarios en mi cuenta de Twitter, hoy @JCLopezCNN. Mañana, por supuesto, de nuevo Fernando del Rincón. Y este lunes la justicia nicaragüense interpuso una orden de captura contra Félix Maradiaga. El Ministerio Público lo acusa de los delitos de crimen organizado y financiación del terrorismo, por los que también pidió allanar su casa. Esto según la acusación. Maradiaga se dedica a captar a jóvenes e incitarlos a cometer actos desestabilizadores para el gobierno, dicen ellos. Y para ello usaba la institución que dirige como medio de canalización de fondos. Eso es lo que dice el gobierno de Nicaragua. También lo señalan de dirigir talleres de seguridad digital que, según el gobierno, actúan en realidad como plataforma de entrenamiento para crear perfiles falsos y de oposición en las redes sociales. Antes de esto, la policía lo había señalado como uno de los cabecillas de bandas opositoras y en julio fue agredido por una turba sandinista. De todas estas acusaciones, ¿qué dice Félix Maradiaga? Vamos a hablarlo con él. Muy buenas noches, Félix. Gracias por acompañarnos. Y ahora sí saludo a Félix. Me adelanté yo antes de la presentación. Félix, gracias por acompañarnos. Es director ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de Nicaragua. Nos acompaña desde Miami. Y bueno, Félix, la respuesta a lo que dice el gobierno. Agradezco tu invitación y reitero en primer lugar lo obvio, mi total inocencia
En cualquier otro contexto, estas acusaciones serían objetivo de risa, si no fuese por el hecho de que es parte de una campaña no solo de desprestigio a nuestro instituto, sino también a la sociedad civil en general. Esto es parte de una estrategia de criminalización de la sociedad civil en Nicaragua y particularmente a los defensores y defensoras de derechos humanos. Debo señalar de que duele mucho que están montando este caso sobre situaciones de tortura, porque en las semanas anteriores muchos jóvenes que estuvieron en las tenebrosas celdas del Chipote, al ser liberados, manifestaron públicamente que se les extrajo o se les obligó a fabricar denuncias bajo tortura en las cuales mencionaban mi nombre. Pero esto no es un ataque solamente a este servidor, es un ataque a la sociedad civil nicaragüense y a los defensores y defensoras de derechos humanos. Ahora, ayer tuve la oportunidad de entrevistar, Félix, al vicecanciller Valdrak, y él dice que la situación en Nicaragua es de completa calma, que no están criminalizando la protesta. Esta es una de las respuestas a nuestra entrevista y quiero que sigamos conversando sobre el proceso que abre el gobierno nicaragüense en contra de Félix Maradiaga. Nosotros hemos construido un periodo de gobierno basado en la reconciliación y la paz. Eso fue interrumpido por este golpe de Estado, que es atípico, es distinto al concepto de golpe de Estado que probablemente usted conoce, militar. Esto está basado en la utilización de la manipulación, en la utilización de la mentira y en promover el miedo y el terror en la población. En Nicaragua no violamos los derechos humanos. Hay probablemente informes, como usted menciona, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese número de muertos que plantea la Comisión no está de acuerdo con el análisis que hizo la policía hace algunas semanas, el que hizo el gobierno de Nicaragua, que lo planteó, que estableció en 198 los muertos, lo cual se ha agregado en 2 o 3 muertos después de eso. Ahí está, Félix, eso nos decía el vicecanciller aquí en Washington en una semana en la que se vuelve a hablar sobre el NICA Act, esta ley para sancionar a quien Estados Unidos considera violar los derechos humanos, cuando se habla de una ampliación de la ley Magnitsky para tener más herramientas en contra de Venezuela. ¿Reacciona a lo que dice el vicecanciller sobre la situación interna del país y a su presencia en Washington en una semana en donde se habla de muchos temas en esta capital, pero donde el de Nicaragua sigue siendo tema de discusión en el Congreso? Bueno, conozco bien a Valdrak, que fuimos colegas en el Ministerio de Defensa, fui su jefe en el gobierno democrático de Enrique Bolaños y reconozco sus habilidades, ¿verdad? Así que es una persona que públicamente puede decir lo que quiera y sirve los intereses ahora de otro gobierno, pero la verdad las cosas es que él responde a una política de Estado de negación de la realidad, negación de la verdad. Basta por hacer un recorrido por Nicaragua y encontrar de que todos los días están asesinando personas. Recientemente murió el joven de 16 años, Matt Romero, en una marcha pacífica. Ahora frente a los teléfonos celulares es imposible poder fabricar una realidad cuando se capta en tiempo real a personas paramilitares disparando a personas que están marchando de forma pacífica. Nicaragua no vive paz, vive un proceso de persecución. Estamos viviendo una tercera etapa de la persecución que no es generalizada, sino que es focalizada y va desde personas que han dirigido a nivel nacional algunas acciones de protesta cívica hasta una señora que ha inflado un globo azul y blanco, que es el color de nuestra bandera. Nicaragua no puede tener paz cuando se está encarcelando a diario a decenas de personas. Estamos hablando que hay más de 1000 personas en la cárcel, el gobierno solamente admite 200, hay más de 4000 personas heridas, más de 1000 de ellas de gravedad, según el último informe de la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos, y el número de muertos, puedo decirlo con toda claridad, es bastante mayor que el estimado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente, y esto está reportado tanto por la ONU como por la OEA, porque para poder entregarle el cuerpo a los familiares, el gobierno obligó a cambiar muchas de las actas de defunción. Nicaragua vive un proceso de genocidio en este momento que pedimos a la comunidad internacional que ponga atención sobre ese caso. Ahora, Félix, hablas de la criminalización de la justicia y ve uno cómo se pueden utilizar las instituciones de un Estado para adelantar procesos como este, en el que se le da un velo de legitimidad a un proceso que dices no la tiene. Sí, sin lugar a duda. Es muy lamentable
que se está criminalizando no solamente a las personas que están protestando cívicamente, sino a organizaciones que de forma legítima están buscando una salida a la crisis. Quiero lamentar que una buena parte de las personas que integran la Alianza Cívica, por ejemplo, han debido exiliarse. Algunas personas que integran la Alianza están en la cárcel, como es el caso de Medardo Mairena, miembro de la Alianza Cívica, de Pedro Mena, el caso del líder estudiantil Edwin Carcache, por ejemplo, que es también parte, el caso de Giancarlo, otro de los jóvenes que es parte de la Alianza Cívica. O sea, la persecución es a todas las instancias de sociedad civil que de manera muy civilizada han procurado un diálogo, a pesar de que el presidente Ortega ha demostrado que no tiene voluntad política para el diálogo. Bueno, continuamos hablando con Félix Maradiaga, director ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de Nicaragua. Pero antes, les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en facebook.com/conclusionescnn y también en mi cuenta en Twitter, @JCLópezCNN, usando la etiqueta de esta noche, Conclu Maradiaga. Ya regresamos. Genpar es la marca que pone a su disposición la mayor gama en equipos y maquinarias con la más avanzada. Ahí tienen ustedes la etiqueta de Conclu Maradiaga. Vamos a seguir con nuestra conversación con Félix Maradiaga. Félix, la expectativa que hay es qué va a pasar en Nicaragua. Líderes como lo es usted están ahora siendo procesados por el gobierno. Se hablaba de la expectativa de lo que generaban estas protestas, de los cambios que vienen, pero el gobierno parece haberse afincado y no se ve una salida diferente a lo que ha dicho el presidente Ortega de seguir hasta que termine su periodo. Yo creo que ni siquiera la dictadura más férrea se puede sostener cuando ha colapsado su apoyo popular. Aún los regímenes de extremo autoritarismo requieren de un apoyo mínimo. Y según la más reciente encuesta de ética y transparencia, menos del 12% de la población está respaldando directamente al comandante Ortega. Lo que está haciendo es signo de miedo, es decir, esa cantidad de encarcelados injustamente, las persecuciones, es un acto típico de miedo. La población nicaragüense se ha montado en un barco hacia la libertad que no tiene vuelta atrás. En 161 días de protesta consecutiva, algo inédito, me atrevo a decir, no solamente en Centroamérica, sino en América Latina, en un país relativamente pequeño como Nicaragua, a pesar de la violencia, hemos visto que las personas han determinado que quieren una salida cívica, pacífica, a través de estos mecanismos de no violencia. Ortega está actuando con miedo, ha sido abandonado por la comunidad internacional, la OEA ha emitido resoluciones contundentes, la ONU también. Yo creo que va a ser muy difícil que el régimen pueda mantenerse con este mismo ritmo de represión. ¿Qué viene ahora? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cuáles son los siguientes pasos de Félix? ¿Cómo se va a defender de estos cargos? ¿Y cómo sigue el trabajo dentro de Estados Unidos? Yo voy a estar ubicado en Centroamérica. Estaré la mayor parte de mi tiempo en Costa Rica. Yo anuncié que iba a regresar a Nicaragua en un contexto anterior, pero con lo que estamos viendo ahora creo que sería ilógico irme a un país en donde no existe independencia judicial, en donde todos los jueces son parte de un partido político y por tanto tendré que posponer el regreso que había anunciado ya que tengo un par de meses de estar acá afuera. Sin embargo, yo reitero que mi caso, en comparación con las otras persecuciones que son mucho más graves, son las que me motivan a trabajar. Yo no estoy trabajando internacionalmente por tratar de librarme de una culpabilidad que no tiene sentido siquiera defenderme ante argumentos tan tontos. Lo que me motiva es alzar una voz internacional por los presos políticos de Nicaragua, no permitir que los asesinatos queden en la impunidad y presionar a través de los mecanismos del derecho internacional para que el gobierno de Nicaragua acepte un diálogo que nos permita llevar hacia la democracia a una nación que ha sangrado demasiado, que ha sufrido demasiado y que merece una oportunidad. Esa es mi labor, es mi misión de vida. Este tipo de cosas a mí, lejos de callarme, me motivan más en seguir en ese camino de presión internacional a través de los mecanismos de derechos humanos que también tenemos disponibles para que el régimen de Ortega acepte un diálogo de transición y elecciones adelantadas. ¿Y se puede, Félix, en esta era digital, en esta era de redes sociales, intentar controlar el mensaje como de pronto se pudo controlar hace 3 o 4 décadas? ¿Tiene el gobierno de Daniel Ortega la forma de decirle a los jóvenes que lo que ven no está ocurriendo, que de lo que han sido testigos no está pasando?
Esa es una excelente pregunta. Nosotros en el IEP habíamos publicado un informe en noviembre del año pasado donde mirábamos ya que las redes sociales, con más o menos 1.8 millones de nicaragüenses conectados, algo que es impresionante. Estamos hablando de una penetración de más del 80% de penetración de Internet en Nicaragua, demostraba que era el espacio de expresión libre y abierta en un país en donde más del 90% de los medios de comunicación están totalmente controlados por el partido de gobierno. Por tanto, creo que es imposible en una era moderna querer controlar las voces abrumadoras, sobre todo de la juventud nicaragüense, que quiere libertad, que quiere elecciones libres, respeto a los derechos humanos y que rechaza la lógica, en pleno siglo XXI, que una familia gobernante controle a toda una nación. La comunidad internacional. Hablamos en el mismo programa de hoy, 5 países sudamericanos llevando el tema de Venezuela a la Corte Penal Internacional. ¿Ves que hay el mismo interés y la misma preocupación por Nicaragua como a lo que ocurre en Venezuela, o la atención de la región no da para ponerle atención a 2 crisis de esta magnitud? Personalmente soy un crítico de la comunidad internacional, creo que actúa muy lento en situaciones de crímenes de lesa humanidad. Es lamentable que el hermano pueblo de Venezuela ha tenido que llegar a este extremo para que haya cierta acción. Lo que hemos venido diciendo en el equipo de defensores de derechos humanos, sobre todo en el ámbito de Naciones Unidas y de la OEA, de que Nicaragua puede ser un caso de estudio o de éxito o de fracaso, evitar de que Nicaragua se convierta en otra Venezuela. Hay una serie de instrumentos internacionales donde no estamos tratando de castigar al pueblo nicaragüense que no tiene ninguna culpa, sino de promover sanciones focalizadas de manera puntual a los acólitos del régimen Ortega Murillo, que se han enriquecido inmensamente con recursos que le pertenecen al pueblo, que están violando los derechos humanos y que han participado en crímenes de lesa humanidad. Confiamos que con este tipo de presión el gobierno de Nicaragua podrá tener algún tipo de reflexión. La otra alternativa, que es la que nadie quiere, es la del caos, es la de un país que se va al despeñadero y repetir en Centroamérica otra Venezuela. Creo que nadie quiere eso. Muchas gracias, Félix. Félix Maradiaga, director ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de Nicaragua. Ya regresamos.